Buenas tardes a todos. Nos volvemos a encontrar en otra de las charlas virtuales que estamos organizando desde Punto Biz para poder acercarles más contenido, más información sobre todo este contexto que estamos viviendo. Hoy nos acompaña Ignacio Sainzovich, es director de Texo y es miembro de la comisión directiva del Polo Tecnológico Rosario, perdón. Y vamos a hablar de transformación digital. Y bueno, los miedos que todas las empresas tienen, y que yo creo que era un camino que se estaba tomando de alguna manera, pero bueno, la pandemia, el home office y todo lo que ya sabemos aceleró un poquito todos los procesos de algunas empresas, y bueno, algunas empresas los agarró desde ya más preparados que otras. Así que, Ignacio, como te dije antes, cualquier cosa que necesites estoy acá, pero dejo que hagas tu presentación. Bueno, buenísimo, Juli, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Un gusto, muchas gracias por sumarse a la charla. Muchas gracias a Punto Biz también, por supuesto, por la convocatoria. Bueno, para entrar de lleno en lo que es la presentación y lo que es la charla, en primer lugar, tratar de lograr que sea un espacio de diálogo. Por supuesto que bueno, la idea es presentar algunos disparadores, algunas cuestiones, desarrollar un poco la charla y después dar lugar sobre el final de la misma para que conversemos un poco, para que charlemos. Seguramente muchos de ustedes están transitando esto y seguramente nos podemos enriquecer mutuamente. El título de la charla tiene que ver con 5 miedos que una empresa debe superar para comenzar su transformación digital. Y probablemente quienes estén en esta charla, cuando hablamos de miedos, imaginen cuestiones vinculadas a este tipo de miedos. Lamento informarles que, bueno, no vamos a tratar este tipo de miedos, sino que vamos a tratar de concentrarnos en quizá miedos o problemáticas menos paranormales y un poco más terrenales. Vamos a concentrarnos en lo que son miedos vinculados a un concepto que supongo que la gran mayoría de ustedes lo habrán sentido nombrar. Es un concepto que en el último tiempo se viene escuchando continuamente, con gran frecuencia, es el concepto de transformación digital. Aquí sobre transformación digital lo que hay que mencionar es que sobre muchísimas cosas que pasan en el plano de la tecnología, de la digitalización, de la modernización de organizaciones, se habla de transformación digital. Y muchas veces el término de transformación digital no está correctamente utilizado. Entonces, antes de meternos de lleno en lo que son estos miedos o estas situaciones a ir afrontando para empezar a recorrer el camino de la transformación digital, me parecía apropiado y pertinente que charlemos sobre, bueno, ¿qué es transformación digital? Empezar a alinear un poco esas cuestiones. Sobre transformación digital, lo que podemos decir es que a veces se asocia la transformación digital con cambios tecnológicos. Y la transformación digital es algo muchísimo más amplio que cambiar o modernizar o implementar un software o un sistema o contratar y comprar y poner a punto un hardware, sino que estamos hablando de una transformación cultural. Las organizaciones tienen que empezar por cambiar sus cabezas desde las dirigencias, luego desde las dirigencias desde los mandos medios, desde los mandos medios a toda la organización, y desde ahí empezar una transformación, una reconversión cultural de la organización para empezar a recorrer, si se quiere, este camino de la transformación. Y digo empezar a recorrer porque desde mi perspectiva, creo que es de cierta manera un poco ambicioso decir que uno alcanzó a tener una organización que ya está transformada digitalmente. La tecnología avanza a pasos agigantados, a una velocidad indescriptible, cada vez se dan disrupciones tecnológicas más rápido. Se habla del concepto de la cuarta revolución, que tiene que ver con todo lo tecnológico y todo lo vinculado
a las cuestiones vinculadas a la digitalización. Entonces, me parece que es más un camino, es más una cuestión vinculada a transitar cierto proceso que de alguna manera en determinados estadios las organizaciones alcancen cierto nivel de transformación y que sea algo que continúe a lo largo del tiempo. Para concentrarnos en lo que versa esta definición, ustedes, a ver, van a encontrar muchísimas, y mi intención no es decir que esta es por default la definición de transformación digital, por supuesto que no es este el espíritu, pero sí me parece que resume muy bien lo que a mi entender debería alinearse o nivelarse como concepto de transformación digital, que son nuevas oportunidades de estrategias de negocio que surgen gracias a la aparición de las tecnologías. Es decir, que en la medida que aparecen nuevas tecnologías, las organizaciones tienen la oportunidad de crear nuevas unidades de negocio, de crear nuevos servicios, nuevos productos, nuevos procesos, nuevas cuestiones que pasan en su organización para empezar a generar un diferencial que implemente esto de la transformación digital. Entonces, en esa línea, lo que es bien importante es que este cambio no es solo tecnológico, como decía anteriormente, sino que también tiene que ver con las personas, los profesionales que forman parte de las organizaciones y la reconversión y reinvención de las organizaciones. Es decir, una organización que se dice que se transformó digitalmente y que sigue trabajando como venía trabajando con anterioridad, seguramente esa empresa ni siquiera inició el camino de la transformación digital. Si una empresa, por el contrario, empieza a pensar de qué manera generar nuevas oportunidades de negocio, empieza a entender que el mundo ha cambiado, consecuentemente los clientes de esas empresas también cambian, también tienen otras aspiraciones, también tienen otros deseos, también pretenden que las cosas se den de una manera distinta a como se daban con anterioridad, bueno, esa empresa está quizá más preparada desde su cabeza, desde su espíritu, para iniciar el camino de la transformación digital. Ya que hablamos entonces de lo que es transformación digital, me gustaría que hablemos sobre qué no es transformación digital. Bueno, a ver, sobre esto, yo no quiero ser injusto, y por eso las primeras 3 palabras de este slide dicen no es solo, porque en realidad transformación digital toca muchas de esas cuestiones, pero asociar de que la transformación digital es solo algunas de esas cuestiones, ahí estaríamos cometiendo una equivocación. Entonces, para ir repasándolas, tener presencia en redes está muy bien, pero no es decir que una organización está transformada digitalmente. Implementar un sistema, como dices el segundo punto, un CRM o un ERP o cualquier sistema o software de gestión que tenga la organización, no es transformar digitalmente la organización. Informatizar uno o varios procesos de la empresa tampoco es digitalizar la organización. Hacer marketing digital, bueno, tener una tienda online, ¿no? Y está tan de moda y tan utilizado, a ver, tan de moda, es un término viejísimo, que por toda esta situación que estamos viviendo de un aislamiento obligatorio y de una pandemia mundial y global, las empresas y los comercios, para continuar trabajando, tienen que empezar a reconvertir parte de lo que venían haciendo hacia otra cosa. En este caso, hacia un mecanismo más web, más online, más digital, de comercialización de sus productos. Ahí, bueno, desde algo más profesional, como puede ser una tienda online, a utilizar un WhatsApp y comunicarse con quienes son nuestros clientes, bueno, pueden ser varias alternativas. Pero eso solo no es transformarse digitalmente. Lo mismo bombardear a los clientes con banners. ¿A quién no le pasó que le estaba comentando a su pareja, o a un amigo, o a un familiar que quería comprarse X producto, y al segundo que agarra el celular y que consulta una red social le aparece una publicidad de un producto relacionado a eso que dijo? Bueno, ahí hay todas unas estrategias que tienen que ver con el marketing direccionado y que en función de los gustos que transmitan y expresen las personas, los usuarios de estos dispositivos, bueno, se empiezan a ofrecer determinadas cuestiones. Pero es bien importante quedarnos con el concepto de que transformación digital no es
implementar alguno de estos puntos solamente. En todo caso, y para ser buenos con este slide, por poner alguna palabra, diría que transformación digital implica un montón de todo esto, y todo lo que hablábamos en el slide anterior, de ese cambio cultural, ese cambio de cabeza que tiene que haber en una organización, esa decisión política y estratégica de la dirección de una empresa para empezar a recorrer el camino de la transformación digital. En esto, perdón si soy muy insistente, pero yo realmente considero que las organizaciones empiezan a recorrer un camino y no que arrancaron y terminaron. Para mí es algo que es continuo a lo largo del tiempo. Luego, bueno, a nivel cuestiones que se ponen de manifiesto en relación a la transformación digital, me parecía que esta placa agrupa en 10 ítems, por supuesto que pueden ser muchos más, por supuesto que algunos se pueden resumir en un único punto y no poner todos esos, pero tocan muchas cuestiones que tienen que ver con una organización que está recorriendo este camino de la transformación digital. ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, el primer punto habla sobre la mejora de la experiencia del cliente. Esto lo habrán escuchado 70.000 millones de veces. La experiencia del usuario es algo que es más viejo que todos los viejos juntos, pero que en estos momentos empieza a tomar gran importancia porque los viajes, como se les suele decir, que nosotros le vayamos construyendo y desarrollando a quienes son nuestros clientes, son fundamentales para que ellos sigan eligiéndonos como el cliente, como la empresa de la cual quieren consumir esos productos y esos servicios. Entonces, la experiencia del usuario tiene que ver con que lo que quieren hacer o lo que quieren consumir esté acorde a su expectativa, a sus deseos, a sus gustos, a sus aspiraciones, un trato personalizado, un trato focalizado. Se habla de los productos que son cada vez con una oferta más pormenorizada, donde hay una personalización de lo que se quiere ofrecer. Ahí hay muchísimas cuestiones atrás de la experiencia del usuario, y después, por supuesto, esa experiencia del usuario se va mejorando, se va ajustando de acuerdo a el perfil de cada uno de nuestros clientes, que por supuesto nosotros los podemos agrupar en tipos de clientes que tenemos. No vamos a tener, si tenemos 1 millón de clientes, no vamos a tener 1 millón de experiencias, pero sí vamos a tener un gran número considerable de experiencias que tenemos que tratar de asegurar de acuerdo a los grupos que nosotros identifiquemos, de los cuales son nuestros clientes. El segundo punto habla sobre un concepto muy interesante que es la omnicanalidad. Ustedes deben saber muy bien que la proliferación de dispositivos electrónicos, especialmente los dispositivos móviles, es tan impactante que año a año crece, mes a mes crece, es algo que nos frena. Hay una cantidad muy grande de población mundial. Se habla que algo así como casi el 60%, más del 60% de la población tiene dispositivos móviles y hace un uso intensivo de ese dispositivo móvil. Consecuentemente los otros dispositivos empiezan a bajar un poco en su uso, porque bueno, la movilidad es un factor clave, pero la omnicanalidad puntualmente habla sobre la diversidad de canales que nosotros tenemos para llegar a nuestros clientes, y que un proceso de la organización, un trayecto, ejemplifiquemos en, por ejemplo, un reclamo que quiere hacer un cliente al nivel de servicio que nosotros estamos prestando o al tipo de producto que nosotros le estamos comercializando, lo pueda iniciar por una aplicación móvil, luego siga ese trámite consultándolo a través de una página web, y luego culmine ese trámite yendo a una sucursal físicamente. Pero no que ante cada inicio de consulta en un dispositivo distinto tenga que repetir este proceso, sino que siga en el estadio en el que lo dejó en el dispositivo anterior. Es decir, si yo inicié mi trámite en un dispositivo móvil, yo quiero seguir desde el momento en el que dejé ese trámite por la página web o por la sucursal a la cual yo visite.
Entonces, de eso habla la omnicanalidad, de una multiplicidad de canales y que esos canales puedan dialogar, entre comillas, entre sí, para que un usuario sienta que, independientemente que lo atienda por el canal que más le guste a ese cliente, su necesidad va a estar identificada más allá del canal en cuestión. Ese sería el segundo punto de la omnicanalidad. Después, lo que corresponde al punto 3, que tiene que ver con adaptarse a los procesos, adaptar los procesos a la nueva realidad de la distribución. Bueno, acá hay una cuestión bien clave que tiene que ver con los factores de cómo nosotros hacemos llegar nuestros productos y nuestros servicios a los clientes. Por ahí, con esta situación que nosotros estamos viviendo, que hablábamos del aislamiento, empezó a que mucha gente empiece a conocer nuevas formas por las cuales se le distribuyen esos productos y esos servicios que anteriormente iban a buscarlos a el negocio en el que compraban esos productos y esos servicios. Pero con esta cuestión del aislamiento y la pandemia, bueno, empezó a tomar muchísima fuerza de que uno hace un pedido por un dispositivo móvil y ese pedido a los 2 o 3 días o X cantidad de días le llega al domicilio, y eso empieza a cambiar un poco la forma en la que nosotros tenemos que empezar a considerar cómo nuestros clientes pretenden llegar y alcanzar y hacer uso de esos productos. No necesariamente tienen que venir hasta nuestro local, hasta nuestro negocio, para poder hacerse de los productos, sino que podemos encontrar nuevas formas de distribuir esos productos o esos servicios. Después, el cuarto punto tiene que ver con algo que desde mi perspectiva es clave, que es el dato es la inteligencia de tu negocio. Más bien que el dato, yo diría que el dato transformado en información, es decir, hoy hay un volumen abismal de datos producidos, muchas veces adrede, muchas veces sin darnos cuenta, porque cuando, ejemplo, compartimos en nuestras redes sociales una publicación, una opinión, un gusto, un deseo, un odio, una opinión sobre algo, hacemos una especie de análisis sobre determinada situación y lo publicamos, todo eso tiene una información para quien puede procesarlo que es súper valiosa. A ver, si yo sobre una empresa digo, los productos que hace esta empresa son malísimos porque la calidad con la que los hace se rompe cada bla, 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 bueno, eso es una opinión que quien puede hacer un análisis de ese dato hasta ese momento y lo logra transformar en información que sea importante y relevante, se empieza a transformar en un diferencial de negocio. Entonces, las empresas que tienen la capacidad de hacer un análisis del gran volumen de datos que se produce, ya sean datos estructurados o no estructurados, ejemplo lo de las redes sociales, por ejemplo, bueno, ahí hay un diferencial bien clave en una empresa que lo implementa y una empresa que no lo implementa. El quinto punto tiene que ver con quizás software más interno, pero que corresponde a la optimización de existencias, de surtidos, inventario, cuándo reaprovisionarse. Bueno, sobre eso hay software muy específico, que corresponde a los puntos óptimos de reposición, que corresponde a las fechas en las cuales yo tengo que hacer un pedido, cuándo no, hacer un seguimiento, una gestión, cuáles son los artículos más o menos en stock. Bueno, ahí hay desde una operatoria muy básica, como un control de stock y una gestión, hasta quizá sistemas de mayor complejidad y de mayor volumen e incluso importancia dentro de la organización, que tienen que ver con los niveles óptimos, cuándo estoquearse, cuándo no estoquearse. Bueno, ahí hay todo un mundo muy interesante que habla sobre los sistemas internos, que hacen de alguna manera que la organización y los procesos relacionados, en este caso al reaprovisionamiento, bueno, se hagan en la manera más óptima posible. Como esto, el ejemplo está puesto sobre el reaprovisionamiento, pero en realidad podemos hablar de cualquier sistema interno que utilice cualquier tipo de empresa, de la diversidad de industria que sea, que le hace un funcionamiento mucho más adecuado, preciso, sofisticado y con ojo clínico sobre lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. El sexto punto habla un poco sobre tu tienda, tu tesoro, esto del Smart Retail, Smart Distribution. Bueno,
tiene que ver con esto de las tiendas online y quizá el e-commerce y los portales donde uno puede comprar y vender productos e incluso ofrecer servicios. Bueno, sobre esto hay mucho. No es nuevo, pero sí lo que es bien importante a destacar acá es que cuanto más presencia se pueda tener en la web, en internet, en términos de comercializar los productos, independientemente de tener una tienda o no, hay mayor posibilidad de alcanzar un volumen de clientes mayor, porque la realidad es que con el paso del tiempo y el avance de las tecnologías e incluso cuestiones generacionales y análisis generacionales, ya hay una aspiración por consumir más cantidad de productos y servicios de forma online que dirigiéndome hacia el lugar en el que venden un determinado producto o servicio que como cliente yo quiero consumir. Ese es el sexto punto. El 7 tiene que ver con lo que hablábamos un poco de lo que es realmente transformación digital, y habla sobre digitalizar a los empleados. Esto es bien importante. ¿Qué quiere decir digitalizar empleados? No quiere decir poner robots, no se asusten. Lo que sí quiere decir, o por ahí sí, bueno, en un futuro no sabemos, pero lo que sí corresponde es que las habilidades que tienen que adquirir las personas y profesionales que trabajan en una organización empiezan a estar muy vinculadas a cuestiones relacionadas a tecnología, a software, a sistemas, a lo digital, a la transformación digital, al nombre que en su momento le querremos dar, en un futuro no será transformación digital, será otra cosa, pero sí es bien importante que en la medida en la que nuestra organización pretende ser más digital, transformada desde lo cultural a un espíritu tecnológico y cultural, más es la capacitación que tienen que tener nuestros empleados en esa línea. Si no, realmente van a chocar dos culturas, una cultura de la forma de trabajo lejana a la tecnología, por definirlo en alguna frase, y una cultura que pretende digitalizarse. Entonces ahí va a haber un choque continuo, una tensión sobre lo que pueden hacer los empleados y lo que pretende la dirección que se haga. Entonces, bueno, ahí hay que lograr una alineación bien importante sobre ese punto. Hace 1 o 2 días participé de una charla donde quien disertaba daba un dato muy interesante sobre un estudio que se hizo en una universidad de Estados Unidos y que se habla que cuando uno deja ese periodo en el que se capacita por mucho tiempo, que es básicamente ir a la primaria, secundaria, universidad, en el caso en el que alguien vaya a la universidad, o hacer algún doctorado en algún momento, y ya empieza a ejercer su profesión, es decir, aquel que se recibió de médico empieza a ser médico, aquel que se recibe de abogado empieza a desarrollarse profesionalmente como abogado, y así sucesivamente. Se habla de que destinamos por año solamente 23 horas anuales para capacitarnos. A mí realmente ese dato me dejó helado, porque ¿cómo nosotros podemos, como organización, continuamente transformarnos si destinamos tan poco tiempo en incorporar nuevos conocimientos? Entonces, si pretendemos ser una organización que realice cosas nuevas, que innove, que pueda estar a la vanguardia o que al menos pretenda hacer cosas distintas y nuevas en la medida que van pasando los años, es muy difícil si destinamos tan poco tiempo en capacitarnos. Entonces, ahí realmente hay algo que nos tenemos que replantear como sociedad, ya es una cuestión hasta diría que para otra charla incluso, pero hay algo que tiene que ir, hay algo bien vinculado a la capacitación y a lo que podemos desarrollar novedoso, innovador, nuevo, distinto, que pretenda esta transformación. Así que bueno, ahí hay una cuestión bien interesante. Sobre el punto 8, habla sobre la seguridad. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero tiene que ver con que en la medida en la que nosotros publicamos, compartimos y exponemos muchas de nuestras opiniones, de nuestras sugerencias, incluso de nuestros perfiles, de nuestras fotos, nuestras imágenes, bueno, un montón de cosas, empiezan a valorarse aquellas empresas que realmente tienen una política
sobre la seguridad de esa información y la privacidad de esa información. Habrán visto muchísimas notas de Facebook saliendo a pedir disculpas por un mal uso de la información, habrán visto un montón de redes sociales que empezaron a actualizar sus términos y condiciones en términos justamente de esto, de la seguridad, ética y privacidad, que es una de las tendencias tecnológicas de las cuales habla Gartner sobre esto de, bueno, la ética, ¿no? Al empezar a compartirse tanta información, bueno, ¿qué hacemos con toda esa información y qué tratamiento le damos a toda esa información? Entonces ahí hay otro eje bien significante. El punto 9 habla sobre trabajar desde cualquier sitio. Qué cerca que nos toca esto, pensaba, cuando veía esta placa, realmente se me venía a la mente cómo no nos quedó otra más que tener la capacidad de trabajar desde cualquier sitio hoy en día, porque las empresas, para continuar su producción y su funcionamiento, tuvieron que desterrar un montón de mitos, un montón de creencias sobre que para trabajar bien hay que estar todos en una oficina cumpliendo determinados horarios. Bueno, eso realmente me parece que empieza a reconstituirse, empieza ese proceso de deconstrucción, digamos, que creo que los tenemos que hacer todos y pensar que no necesariamente para poder trabajar de forma óptima y eficiente tenemos que estar todos en un mismo lugar y poder tener la capacidad de trabajar desde cualquier sitio con objetivos específicos. Y el punto 10 habla sobre la logística. El punto de logística es uno de los temas que más se viene hablando en el último tiempo, o uno de los temas sobre los que más se viene hablando en el último tiempo, tiene que ver con esto de las cadenas productivas muchas veces y la cadena logística. Como saben, todo eso termina impactando en los costos, entonces si existe posibilidades a través de la tecnología, en este caso, para consumir un producto o un servicio al primer eslabón de la cadena en lugar de al cuarto, bueno, seguramente ese producto va a tener un costo más bajo que si yo lo consumo en el cuarto eslabón de la cadena. Entonces, ahí hay todo un tema y por eso me parece muy acertado lo de la nueva batalla, porque realmente hay muchos que no les conviene absolutamente para nada que eso pase, y hay un montón que dicen, bueno, vamos a empezar a democratizar, si se quiere, toda esta cuestión, vamos a empezar a poner los eslabones que realmente sean necesarios y que no haya eslabones de más en esta cadena. Yo no me quiero extender en cada punto, realmente de cada uno podría estar hablando un montón porque son temas muy interesantes, pero me pareció interesante poder compartirles esta placa porque a mi entender resumen muchas de las cosas que se pretenden a la hora de que una organización se vaya transformando digitalmente. Hay ciertos ejes, al menos, ciertos ítems, ciertas cuestiones a tener en cuenta para que una organización empiece a trabajar sobre alguno de esos ejes. Probablemente no trabaje todos, diría que seguramente no va a trabajar todos, pero sí que trabaje algunos y sobre esos va a empezar ese camino de la transformación digital. Cerrando este capítulo, me parecía que estaba bueno dar algunos ejemplos sobre organizaciones que, aunque parezcan lejanas y que parece que tienen, por ser multinacionales, todos los problemas resueltos y que no tienen complicaciones, bueno, por el contrario, estas empresas también tienen sus dificultades, también tienen que pensar en cómo transformarse digitalmente, cómo llegar desde otra manera a sus clientes, cómo no quedarse obsoletas. Bueno, para quien no conoce Best Buy, yo imagino que la mayoría de los que está acá presente lo debe conocer, pero es una compañía americana, forma parte de la lista Fortune 500, con lo cual está entre las 500 compañías más valoradas, digamos, por quien confecciona esta lista, por Fortune justamente. Se especializa en la venta de productos electrónicos, es decir, que sería algo así como un gran, enorme, gigante supermercado que ofrece productos electrónicos, que empezó con productos electrónicos como vender, por ejemplo, CD vírgenes, y empezó a especializarse hasta vender productos de alta calidad en electrónica. Hoy tiene más de 1000 tiendas en distintos países, pero en un momento
Best Buy empezó a tener dificultades en las ventas. Esas dificultades en las ventas, como muchas veces pasa en esta compañía, repercutieron fuertemente en las cuestiones vinculadas a lo dirigencial. En concreto, hubo un cambio muy fuerte en la cúpula. El nuevo CEO que llega empieza a analizar las problemáticas, y las principales problemáticas que tenía Best Buy para seguir manteniendo los niveles y la cuota de mercado que venía teniendo era que había muchas dificultades en los tiempos de entrega y había muchas dificultades en el servicio, tanto en preventa como postventa. En esa línea, bueno, este CEO venía con una cultura vinculada o al menos lo que se cuenta, a la transformación digital justamente, o a la digitalización de muchas cosas, de muchos procesos dentro de la organización, y plantea que una posible solución a esto era crear un área que se encargue de atender a los clientes, o mejor dicho, a quienes eran clientes y a quienes todavía no eran clientes, asesorarlos y darles una especie de mentoría con distintas herramientas, ya sea desde lo presencial, desde un marketing dirigido, desde que un cliente no se tenga que acercar a la tienda y que directamente pueda chatear con alguien a través de una web. Esto piénsenlo hace bastantes años atrás. A lo mejor todo esto que yo les estoy contando hoy no es tan novedoso, pero se creó algo que se llamó Geek Squad, que sería algo así como un equipo geek o un equipo vinculado a lo tecnológico, hasta nerd, se podría decir, con el espíritu de que el cliente que decida comprar un producto electrónico en Best Buy vaya ahí porque sabe que va a tener la mejor recomendación y el mejor servicio de atención de cualquier lado. Entonces, quienes vayan a ese lugar van a sentirse que están comprando el mejor producto electrónico que puedan comprar. O al menos esa era la aspiración. Después, por supuesto, se implementaron algunos sistemas vinculados a la logística y a la distribución. Eso ya va más por el plano quizá de la implementación del software. Pero fíjense que una empresa que recorrió un camino, se habla que más o menos le llevó unos 7 años empezar a dar vuelta la tortilla en términos de algo que venía cayendo y que empieza a subir. Y fíjense que la solución fue crear un área, un equipo, un conjunto de personas capacitadas en la problemática, que lo que hacía era asesoramiento. Ustedes me dirán, bueno, es un equipo de soporte. Sí, efectivamente, era un equipo de soporte, pero con una mirada vinculado a lo digital, a utilizar nuevas herramientas, a mostrarse cercano al cliente, a escuchar al cliente, a hacerle una oferta personalizada y focalizada a ese cliente. Como resultado de todo esto, el valor de las acciones de Best Buy pasó de algo así como $23 a 70 y pico de dólares cada acción. Esto por poner un caso. Por supuesto que probablemente las problemáticas de empresas locales y regionales sean bastante distintas a las de Best Buy, pero el objetivo de esto es decirles que multinacionales, empresas que parece que no tienen dificultades, realmente también tienen que repensarse y tienen que construirse nuevamente muchas veces. Otro ejemplo, Microsoft. Ustedes me dirán, una empresa de tecnología es imposible que no se pueda transformar rápidamente tecnológicamente. Bueno, eso es una mentira. Las empresas vinculadas al software y a la tecnología también tienen dificultades. En concreto, yo me imagino que todos se deben acordar de cómo se distribuía y cómo se comercializaba Windows y el paquete Office, que por ahí son lo más conocido de Microsoft, hace unos años. Era una cajita. En esa cajita, cuando uno lo abría, estaba el manual, estaba el CD o el DVD para poder instalárselo, y desde ahí estaba ese wizard, ese asistente para poder instalarse en su computadora un sistema operativo o un paquete Office. Bueno, Microsoft empezó a detectar que ante determinados productos, determinada oferta de su empresa, empezaba a tener ciertas falencias y a tener ciertas dificultades contra empresas como Apple, Amazon, algunas otras compañías vinculadas a tecnología. Empezaron a sentir que ya los productos vinculados a, por ejemplo, Windows o Office, no eran lo que en su momento se había logrado instalar en el mercado,
no había quien no utilice un producto de Office. Yo creo que hoy en día eso ya ha vuelto a ser como era en su momento, pero hubo un momento de cierta decadencia en todo esto. Se habla de eso en la historia que se comenta sobre este punto de Microsoft. En concreto, ellos tuvieron que repensar una estrategia y no dijeron, bueno, vamos a implementar un nuevo software para transformarnos digitalmente. No, lo que pensaron es, bueno, tenemos que generar una estrategia que nos permita transformarnos digitalmente y así empezar a ganar esa cuota de esa porción del mercado que estamos perdiendo contra empresas que probablemente estén ofreciendo algo que nuestros clientes quieren y nosotros hoy no le estamos dando con la oferta que tenemos. Entonces, en esa línea, lo que se fue creando fue un sistema en la nube, una nueva forma de comercializar, ya alejada de las cajitas en góndolas, sino que lo que se hizo fue disponibilizar el software como servicio, disponibilizar una nube donde los usuarios se podían crear un usuario y un password y compartir archivos y subirlos, empezar a generar ese repositorio, toda una suite que se puede manejar directamente sin tener que instalarte nada. Deben haber escuchado sobre Office 365. Bueno, hay toda una movida importante en Microsoft sobre esta línea que les permitió salir de ese estancamiento en el que estaban. Hoy realmente no les podría decir si Microsoft está con el sentimiento de que realmente los productos Windows, Office y demás tienen ese espíritu de los quiero tener, pero sí que hay un incremento bien significativo en el uso y en la percepción de lo que son esos productos. Eso como dos ejemplos. Y después, para avanzar rápidamente, y para no ser menos, empresas que ustedes deben conocer, porque las deben conocer, las deben utilizar todo el tiempo, empresas que nacen como si fuesen nativos digitales o nativas tecnológicas, empresas que son de base tecnológica, que ya tienen una organización vinculado a una cultura ágil, a una cultura digital, a una cultura con mucha tecnología, a poner en el centro al cliente, a poner en el centro a quien trabaja en esas empresas, por supuesto a medir, a hacerlo con eficacia, con eficiencia, pero con una mirada, si se quiere, más ágil, escuchando continuamente lo que pasa en el mercado y transformándose. Ese es el caso de Spotify, es el caso de Netflix, es el caso de Instagram, empresas que empezaron con una estructura muy chica, estamos hablando de empresas que empiezan con 10 personas y que después empiezan a crecer, muchas se mantienen en límites no tan grandes de cantidad de gente. En un momento WhatsApp, por ejemplo, tenía 100 profesionales, hoy imagino que debe tener un poco más, pero WhatsApp es número 1 en mensajería, y cómo estas empresas se empiezan a instalar como aquellas que ofrecen los productos y los servicios que empiezan a llenar prácticamente todos los espacios de nuestra vida. Parece medio fuerte decirlo así, pero piensen la cantidad de horas que ustedes pasan con música de fondo que seguramente armaron listas o escuchan nuevos discos desde Spotify. Piensen la cantidad de horas de entretenimiento de sus hijos y de ustedes mirando Netflix y consumiendo contenido desde ahí. El caso de Netflix es súper interesante porque al principio Netflix empezó con una cantidad muy baja de títulos y de títulos viejos. Entonces la gente se quejaba y decía, ¿por qué yo me voy a hacer una cuenta si lo que voy a consumir van a ser películas que probablemente veo en el cable? Bueno, empezó a revertir eso, empezó a generar contratos de títulos un poco más modernos, pero no solo eso, creó una productora y empezó a generar contenido propio. Entonces hoy en día muchas de las series que nosotros consumimos y de las películas que consumimos están producidas por la productora de Netflix. Entonces es algo sumamente interesante y como concepto me parece muy destacable. Bueno, ¿qué nos falta? Bueno, vamos a generarlo para poder ofrecerlo. Es un concepto muy interesante. Y después el caso de Instagram, bueno, depende por ahí las edades de quienes estén participando de la charla, utilizarán en mayor o menor medida, pero ya sea con un fin de ocio o con un fin más empresarial, de marketing, Instagram se instala como una aplicación
súper utilizada y donde se comparten imágenes, fotos, recuerdos, momentos, saludos de cumpleaños, bueno, muchísimas cosas que anteriormente no pasaban porque no existía, bueno, hoy empiezan a pasar a través de lo que ofrece como servicio una aplicación de base tecnológica como Instagram. Bueno, eso como introducción en relación a alinear conceptos de lo que es transformación digital y poner algunos ejemplos relacionados a eso. Ahora sí, vamos entonces a lo que serían los miedos o las situaciones. Por ahí miedos queda como demasiado, por ahí situaciones a considerar. Primer punto. Por ahí lo que se escucha mucho como frase, y a quienes trabajamos en empresas de tecnología, que muchas veces vamos a clientes, a empresas, a organizaciones, y que nos comentan sus problemáticas, está esto de la capacitación, de que nos falta capacitación, conocimiento, no tenemos la formación, el personal ni la propia dirección tienen por ahí la capacidad o no están en condiciones de poder transformarse digitalmente. Bueno, desde mi perspectiva, la respuesta obvia a esta cuestión es, por supuesto, la capacitación es un eje fundamental, es un eje que no debería frenar nunca, y que volviendo a ese ratio de esas 23 horas anuales cuando pasamos determinada edad, debería ser muchísimo más grande y deberíamos empezar a dirigir capacitaciones que nos ayuden a hacer nuestro trabajo lo más ayornado y actualizado posible. Pero la respuesta que por ahí no sé si es tan obvia, y que me parece que es bien importante, es esto, es el foco. Desde mi perspectiva, poner el foco en que un personal de una organización no tiene los conocimientos ni las capacidades para transformarse digitalmente es correrse del foco. Desde mi perspectiva, el foco tiene que estar en que el personal de la organización, quienes trabajan en esa organización, una pyme, una empresa multinacional, una empresa familiar, cualquier tipo de empresa, quienes mejor conocen cómo funciona esa empresa son quienes trabajan ahí, porque están quienes la fundaron, quienes tienen el conocimiento y quienes vienen haciendo las actividades diariamente, conocen los pormenores, conocen las dificultades, conocen dónde poner el ojo clínico para cambiar una situación que viene pasando. Entonces, la clave en esto es focalizarse en lo que realmente el empleado o el dueño o el profesional o la persona que trabaja en una organización sabe hacer, que es el conocimiento del negocio. Luego, para poder transformarse digitalmente y aplicar cuestiones vinculadas a tecnología, software, a digitalización, hay un montón de empresas que se dedican a eso y que en todo caso la clave está en encontrar el aliado tecnológico, el socio, el partner, el ladero, la palabra que le querramos encontrar, el hermano adecuado para llevar adelante este proceso y este camino de la transformación digital. Entonces, el resumen sería, no es que yo como dueño de una empresa tengo que empezar a capacitarme en transformación digital para poder transformarla, cambiar mi cabeza y empezar a transformarla. Por supuesto que eso está bien, pero muy probablemente no tenga éxito. Por supuesto que tampoco tengo que desentenderme del problema y decir, bueno, contrato una empresa de tecnología y que lo haga, porque eso tampoco va a funcionar. La clave está en pararse en el medio de esas dos situaciones, encontrar el equilibrio, formar un equipo de trabajo. A mí me gusta mucho llamar a eso al gabinete de la transformación digital. Me parece que la palabra gabinete engloba una cuestión de que la transformación digital tiene muchas aristas, tiene muchas dimensiones. Entonces, empezar a involucrar a un conjunto de personas que conocen del negocio, que conocen de tecnología, que conocen de tendencias, que conocen de marketing, que conocen de cuestiones soft, como pueden ser cómo tratar a las personas, bueno, ahí se arma un ecosistema, un equipo sólido que puede llevar adelante una organización en este camino de transformarse digitalmente. Después hay algo bien importante a decir. Hoy en día no es tan costoso capacitarse. ¿Por qué no es tan costoso? Porque en Internet está prácticamente todo, y cuando digo todo, digo accesos a.
O sea, hay muchísimas plataformas, prácticamente todas las universidades tienen aulas virtuales, no hay limitaciones en cuanto a qué contenido consumir y qué contenido no consumir. Lo que sí es importante es alinear qué conocimientos y qué contenidos estudiar para no capacitarse en cualquier cosa, en lugar de capacitarse en lo que realmente va a marcar un valor agregado. Yo traté de resumir algunas que me parece que pueden ser significativas, como estas hay muchísimas más. Créanme que no es que lo estoy agrandando porque quiero agrandar la película de todo esto, sino que hay, en internet hay muchísimos links, si ustedes buscan de plataformas online para capacitación, hay muchos. Nosotros dentro de la organización usamos varios de los que figuran acá, usamos algunos otros. Las nuevas generaciones empiezan a encontrar contenidos específicos que necesitan a través de esta modalidad. Entonces me parece que ahí hay también un recurso interesante que nos ofrecen los avances tecnológicos, que es esta capacitación al alcance de un clic. Bueno, ahí verán, después compartimos la presentación, no hay problema, y pueden acceder a estas plataformas. Principalmente estas tienen contenido vinculado a cuestiones de digitalización, de tecnología, de transformación, justamente. Bueno, yendo al segundo miedo o la segunda situación. Se escucha mucho esto de por qué tendría que salir de la zona de confort. ¿Por qué si como vengo trabajando estoy bien, estoy cómodo, siento que me viene siendo bien así? ¿Por qué voy a cambiar? Bueno, mi respuesta ante eso sería porque no es, a esa persona que contesta eso, no es la única persona que seguramente planteó algo así. Y muchas personas que plantearon algo así terminaron con una situación muy complicada porque no se dieron cuenta a tiempo de que es bueno y es, diría que fundamental, pensar en generar cosas nuevas continuamente y tratar de innovar continuamente. A veces la palabra innovar genera miedo propiamente dicha por la misma palabra. Parece que innovar es algo muy difícil, muy complejo. Por supuesto que tiene su dificultad, pero generar cosas nuevas, innovar, no es solamente generar un nuevo producto, generar algo que sea extremadamente disruptivo, alejado de nuestras posibilidades. No, es probablemente hacer pequeñas cosas, pequeños cambios que permitan introducir mejoras y aportar un valor agregado que anteriormente no tenían. Es tener una cultura de tratar de generar cosas nuevas en continuo y con frecuencia. Entonces, para poder graficar esto, me pareció interesante incluir algunos ejemplos. Este primer ejemplo, todos lo deben conocer, esta empresa es Kodak. Kodak llegó a tener 140.000 empleados, es una compañía fundada en 1982, se dedicó al diseño, producción y comercialización de equipamiento fotográfico. ¿Quién no habrá ido a revelar algún rollo fotográfico de las fotos del cumpleaños de algún familiar? ¿Y quién no se habrá amargado porque esas fotos no salieron como les gustaba que tenían que salir? Bueno, esta empresa, por suerte logró, después de tocar una situación muy incómoda, en 2012, básicamente la situación incómoda es que declaró la bancarrota en 2012 porque no se reconvirtió a tiempo, porque siguió con los rollos fotográficos, con revelarlo, con cambios que no estaban alineados a lo que pedía el mundo en relación, en este caso, a la fotografía, al compartir imágenes, a los recuerdos probablemente. Pero sí, lo positivo de todo esto es que después de tocar un punto crítico, reorientó su negocio y hoy trabaja la fotografía digital, la impresión digital, que por ahí es una evolución de lo que venía realizando. Ustedes seguramente se deben dar cuenta hoy en día cuál es la empresa o actividad que claramente puede suplantar a un Kodak hoy en día y con una cantidad de empleados muchísimo menor, y esa es Instagram, o cualquier aplicación que yo tengo en el teléfono similar a Instagram, donde puedo sacar fotos la cantidad de veces que quiero, donde puedo borrarlas, eliminarlas y sacar la que me parece más adecuada, donde la puedo tunear, le puedo poner los filtros que quiero, me puedo hacer más lindo, más feo, más gracioso, menos gracioso, puedo compartirla al instante con la gente que quiero, no solo en esa red social, sino también en otras redes sociales, o sea que este recuerdo
es un recuerdo que continúa en el tiempo, porque puedo volver y puedo compartir una foto de hace muchísimo tiempo sin tener que abrir ningún cajón, sin tener que tener cuidado de que se me rompa, no se me rompa. Bueno, hay ahí una reconversión interesante que, bueno, Kodak no ha logrado hacer y por eso tocó esa situación. Otro ejemplo en concreto, Blockbuster. Blockbuster tuvo 60.000 empleados, y acá no hubo vuelta atrás, lamentablemente. En 2004, fíjense, esto por supuesto lo tuve que googlear, no son datos que los tengo en mente, pero llegó a tener en 2004 9.000 sucursales a lo largo de todo el mundo. Es impresionante. Yo siempre me acuerdo cuando toco en alguna charla esta situación, para mí era Blockbuster, iba con mi viejo, o iba con mi vieja, con mi familia, y era increíble ir a Blockbuster, era espectacular, tenía luces por todos lados, uno tenía acceso a un montón de películas, dibujitos, películas de miedo, películas de acción, de lo que uno quería. Por ahí se decepcionaba cuando llegaba a encontrar la película que quería, pero ya estaba alquilada. Una cosa que hoy en día, si se lo contamos a los jóvenes, le parece hasta un chiste. ¿Cómo no puedo acceder a ese contenido o a esa película que quiero ver? Si hoy con Netflix yo hago un clic, la busqué y ya empieza esa película. Bueno, eso pasaba en su momento. Teníamos un dispositivo que era en su momento un videocassette, después pasó a ser un DVD, un Blu-ray, bueno, fue pasando por distintas tecnologías, distintos medios de hardware, magnéticos y no magnéticos, para poder ver la película. Lo difícil de toda esta situación y de toda esta historia es que en 2010 Blockbuster declaró la bancarrota. Bueno, una empresa que llegó a tener 60.000 empleados y 9.000 sucursales a lo largo del mundo, pero que no se pudo reconvertir, y que por no lograr reconvertirse, bueno, su modelo de negocio no pudo continuar en el tiempo. Acá claramente el ejemplo Netflix se les debe venir a la mente y ni siquiera vale la pena entrar en demasiado detalle. Pero bueno, hablábamos hace un ratito de la zona de confort. Y sobre la zona de confort, yo no quiero que esto se transforme en una charla de autoayuda, pero sí me parece muy interesante decir que esto a veces de la zona de confort parece una cuestión utópica, teórica, que a uno no le tiene que tocar, o que realmente parece que, bueno, sí, yo no estoy nunca en la zona de confort, siempre estoy en otras zonas, siempre estoy corriendo riesgos porque soy muy emprendedor. Mentira, mucha gente siente, diría que la mayoría, nos sentimos cómodos en determinados estadios, nos sentimos seguros, nos sentimos a gusto con lo que hacemos, con lo que pensamos que no nos representa un riesgo. No tenemos que entrar en esa zona del miedo, como dice ahí, donde tenemos que encontrar excusas para no acceder a esa zona, donde tenemos que lograr tener la confianza suficiente para llegar ahí y proponer algo, donde está el miedo al ridículo, donde está el miedo a la opinión que tendrán los otros. Bueno, después, vencida esa posible zona, está la otra, que es esa zona de aprendizaje, es decir, bueno, yo de alguna manera enfrenté ese miedo, logro pasarlo, hago todo lo posible y, bueno, no me importa el qué dirán, bueno, empiezo a aprender, me empiezo a capacitar, empiezo a tener nuevos saberes, nuevos aprendizajes, nuevas vivencias, y eso me genera, por supuesto, pasando ese aprendizaje, una zona de crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo, desde que empiezo hasta que me retiro profesionalmente, hago siempre lo mismo, probablemente, después de muchos años, haga bien eso que haga, porque lo repito continuamente, lo hago, lo sigo haciendo, lo reitero, sigo teniendo frecuencia, soy aplicado, soy bastante despierto y lo hago más o menos bien, pero realmente nunca me voy a estar alejando de esa zona de confort, y posiblemente en algún momento de nuestras vidas nos demos cuenta que eso que estamos haciendo no tiene el peso que buscábamos, lo que necesitábamos, y si lo llevamos a la escala de una organización, esa organización que no logra saltarse a las otras zonas, a los otros estadios, se quede ofreciendo los mismos productos de la manera que los venía ofreciendo, de la manera que lo venía haciendo, con las mismas políticas, las mismas pautas, la misma forma de distribución, la misma forma de marketing y demás, y probablemente acabe como Blockbuster o como Kodak, y no logre evolucionar a lo largo del tiempo. Ustedes me dirán, bueno, perfecto, pero ¿cómo
¿cómo salgo de esa zona de confort si tengo la decisión de hacerlo? Bueno, el primer punto de la decisión estamos en el camino acertado, digamos. Si ya hay una decisión de querer estar mínimamente conociendo alguna de las otras zonas de este gráfico que veíamos anteriormente, bueno, hay esquemas de innovación y de generación de nuevas ideas, de nuevas cosas en las organizaciones, que entran en lo que son flujos de innovación y de incluso desafíos, nuevas iniciativas, propuestas. Este gráfico es un gráfico muy conocido, que se llama el túnel de la innovación. En concreto, imagínense algo que se tamiza, que va pasando por distintos estadios. En este primer estadio de más a la izquierda aparecen todas las ideas, todas las propuestas, un montón de desafíos que se van generando para que aparezcan nuevas cuestiones propositivas. Esas ideas, desde una cuestión divergente a una cuestión convergente, empieza a un proceso de crear. Bueno, se empieza a crear esa idea, desde la idea se empieza a tratar de llevar a un problema, a cómo podemos solucionar un problema, cómo desde cómo esa idea puede solucionar una determinada situación. Ejemplo, no sé, mejorar un proceso dentro de mi organización, o ejemplo, construir un nuevo producto para poder ofrecer dentro de la cartera de los productos de mi empresa. Empieza a pasar de que algunos no siguen más, porque no le vemos el valor agregado de continuarlo, entonces empiezan a caer, no pasan por ese tamiz y no llegan al siguiente estadio, que tiene que ver con incubar esas ideas, que tiene que ver con la construcción de prototipos, porque si hay algo que fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo, es que hacer prototipos está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Porque te permite gastar muchísimo menos dinero y energía y tiempo, y identificar que lo que realmente uno quiere hacer es adecuado para lo que pretende realizar. No tengo que hacer la idea completa y recién ahí ver si sirve o no sirve. Puedo hacer un prototipo, lo que se llama un MVP en inglés, que es el producto mínimo viable justamente, para probar determinada funcionalidad que espera el mercado, validar, y si el mercado me da una respuesta positiva, recién ahí empiezo a desarrollar el producto como un todo, que sería que pase al siguiente estadio, esa zona celeste, turquesa, que es la de activación o de salida en producción, que sería ya empezar a complementar todo ese producto como un producto en sí mismo. ¿Sí? Lo empiezo a alargar y lo empiezo a fondear, financiar, a desarrollar todo lo que le falta. Si es un software, por ejemplo, desarrollarle todas las funcionalidades. Si es un proceso, terminar de contemplar todas las situaciones a las cuales estaría expuesto ese proceso, y así transformarlo en un servicio, en un producto, en la mejora de ese proceso que querramos hacer. ¿Esto es fácil? Y por supuesto que no es fácil. Sería mentirle, decirle que generar algo nuevo, ponerse en una situación incómoda de pensar nuevas cosas no es algo fácil, pero realmente, como todo, es un ejercicio, que en la medida en la que un grupo está convencido que puede generar diferenciales a través de la implementación de este tipo de metodologías, de crear nuevas cosas, empiezan a salir cosas muy buenas. Incluso cuando no salen productos, servicios o procesos mejorados nuevos, porque el mismo proceso de ponerse a pensar y probablemente fracasar sobre eso que uno pensó que iba a estar bien, también te hace crecer, te hace dar cuenta que eso no funciona y te hace pensar alguna otra cosa. Así que ahí hay algo también interesante respecto a ese punto. Después del tercer miedo, la tercera situación es una frase de: el papel y las cosas físicas me generan más confianza que lo digital. Bueno, acá yo creo que ahí nos enfrentamos a algo vinculado a lo generacional, y que tiene que ver también con el punto anterior, de la zona de confort, y de que cuando estamos acostumbrados a hacer cosas de una determinada manera, cambiar eso que venimos haciendo y hacerlo de otra manera, en este caso pasar de algo manual y físico a algo digital, que probablemente sentimos que no tenemos el control de todo lo que pasa ahí, bueno, genera esa situación de incomodidad, de que uno no controla todo, de duda, de desconfianza, de temor. Bueno, ahí pasan ese tipo de situaciones. El tema es que yo me ponía a pensar en que realmente, con el paso de los años, empezamos yo no sé si somos del todo conscientes de todo lo que hacíamos antes y hacemos ahora, después de un hito histórico, y desde mi perspectiva
disruptivo, que es la aparición de Internet. Desde Internet a esta parte cambiamos un montón de hábitos, cambiamos un montón de cosas. Este gráfico medio a modo de chiste, pero muestra cosas que anteriormente hacíamos que hoy se reemplazan por cuestiones vinculadas a un clic, a abrir una computadora o acceder a un navegador a través de un celular y directamente visitar una página que ofrece algo que anteriormente hacíamos de forma presencial y física. Ahora, ¿quiere decir que esto es bueno? No, quiere decir que fue cambiando y que algunas cosas son más eficaces, más cómodas, más accesibles, más asertivas en algún caso, y otras que hacíamos manualmente se siguen haciendo, pero que no necesariamente estén mal o que no se puedan continuar realizando. Ahí como ejemplo, fíjense algo muy, muy sencillo. Yo me acordaba cuando tenía que hacer la tarea para el secundario, tenía algo que me parecía que solucionaba muchísimas cosas, que era el Encarta en un CD, era un software que era una enciclopedia que estaba digitalizada, que tenía un buscador, y en ese buscador yo podía buscar determinadas palabras, determinadas cosas, temas que me pedían en la escuela, y ahí estudiar y poder desarrollar lo que me pedían. Bueno, hoy en día decirle a los chicos un Encarta es algo raro, y probablemente pensar en tareas de la escuela que no se hagan con el uso de googlear algo, armar esta charla sin googlear, es impensado, es imposible. Entonces, hay posibilidades, accesos y apertura a cosas que anteriormente no hacíamos. Y me puse a pensar muchas cosas que hacíamos antes que hoy ya no hacemos con el uso de Internet, y que es, por ejemplo, piensen en armar un cassette grabando desde la radio temas que le gustaban. Bueno, hoy en día directamente con Spotify uno busca la canción y directamente se puede armar su lista y compartirla con sus amigos. Desde cuestiones como, por ejemplo, buscar trabajo a través de un anuncio comprando el diario. Por ahí algunos lo hacen. La gran mayoría se fija en LinkedIn, postula su CV y desde LinkedIn son contactados para tener entrevistas. Desde cuestiones vinculadas a la socialización y a socializar con personas. A veces ni siquiera necesitamos salir de nuestra casa para poder socializar a través del uso de las redes sociales. Entonces ahí también hay cuestiones vinculadas a otros factores que incluso no tienen que ver con la tecnología. Ir a una biblioteca, bueno, ha bajado muchísimo eso porque hoy tenemos bibliotecas digitales, tenemos un montón de sitios a los que podemos acceder. Desde llevar un mapa para hacer un viaje, antes era algo que imposible que no esté el mapa porque era imposible llegar a destino. Bueno, hoy en día con el GPS, con Google Maps o con cualquier aplicación de cartografía, desde el celular uno puede acceder al lugar que se quiere. Preguntar por una calle, imagínense, antes era muy común pararse, preguntarle a alguien, che, ¿dónde queda la calle tal? Bueno, hoy en día ya eso está medio en desuso, usar una guía de teléfono. Bueno, hay muchísimos ejemplos que creo que empiezan a marcar un antes y un después desde la aparición de Internet y un poco esto de me siento más cómodo como lo hacía antes a como lo hago ahora, o como lo hago ahora me parece que me da más herramientas y más accesibilidad que como lo hacía antes. Bueno, ahí hay también un tema de esto de que hablábamos de esa zona de confort. Después, como para poner algunos indicadores que me parece significativo remarcar. Este gráfico es a enero de este año, que muestra la penetración de Internet. Se habla que el 60% de la población mundial aproximadamente tiene acceso a Internet. En Argentina el 78%, que es la flechita que está por debajo, eso somos nosotros, eso es Argentina, casi el 80% de la población tiene acceso a Internet. O sea, estamos hablando de algo así como 35 millones de argentinos tienen acceso a Internet. O sea, es prácticamente un servicio que es consumido en prácticamente todos los hogares. Después, la importancia de la movilidad, esto por ahí lo vamos a ver en me parece que es un poco más claro que en el anterior. Lo primero que ven en el indicador es la población mundial. Y lo segundo que ven en verde es la cantidad de personas que tienen un dispositivo móvil. Fíjense, el número es altísimo, un 67% tiene un dispositivo móvil. Entonces, ¿cómo no vamos a pretender escuchar desde las organizaciones y desde las empresas el uso de tecnologías, en este caso utilizado a través de un dispositivo móvil, si toda esa cantidad de gente tiene acceso
a través de hacer clic o tocar con el dedo un determinado botón para poder acceder a un producto. Me estoy perdiendo de una enormidad de mercado que en lugar de hacerlo y de considerarlo. Entonces, ahí hay algo también a tener bien en consideración. Bueno, voy a tratar de ir un poquitito más rápido para dar lugar después a las respuestas y a las preguntas. Bueno, respecto al punto 4, aplicar cambios tecnológicos es algo muy costoso y lejano a mis posibilidades. Esto es otra frase que también se puede escuchar con frecuencia y probablemente es el factor que muchas veces deja fuera de juego a determinadas organizaciones. Es real que implementar tecnología tiene una inversión por realizar, pero me parece que con el paso de los años ha empezado a cambiarse esto de que sistemas y tecnología es un costo y pasa a ser una inversión que después con creces tiene un gran recupero. Desde el mismo lugar que ocupa el área de sistemas, IT, informática o el nombre que se le quiera poner a ese área, dentro de una organización, desde que era solamente una persona que se contrataba y que trataba de hacer malabares para que la infraestructura y los sistemas de una empresa funcionen, a crear un área y un departamento, a hacer una sociedad entre una empresa de tecnología y una empresa con un determinado negocio, lo que se conoce como la convergencia tecnológica, esos negocios que ya la tecnología no es un servicio de esa empresa, ya es la misma empresa, ya es la misma organización. Desde eso me parece que ya hay una evolución en cómo interpretamos esto de la inversión en tecnología. Después hay otras cuestiones muy considerables y que ya son datos innegables y duros. Esto que estoy mostrando acá son las 10 marcas y compañías más valoradas. Si ven de esas 10 empresas y marcas, 6/7 son tecnológicas. Y digo 6/7 porque Amazon, si bien se puede catalogar como que es una empresa de retail o de distribución de productos, en realidad basa absolutamente todo en un e-commerce, un portal desde donde se van realizando compras online. Incluso tiene otro tipo de servicios vinculados a tecnología. Después tenés empresas como Google, Apple, Microsoft, Samsung, aparecen bancos. Por supuesto que el ICBC tiene ni siquiera área, me da cosa decirle que solamente es un área, es prácticamente una gran porción de su compañía vinculado a la tecnología, porque entendieron que ya el banco sin tecnología ya no funciona. Una compañía, un banco que no puede operar a través de sus canales electrónicos, no opera, queda estanco. Entonces ahí hay también algo a tener en cuenta, que es hacia dónde va la valoración de quienes son los clientes. Bueno, la valoración va a empresas y compañías donde la tecnología es un diferencial. Ni siquiera que son de base tecnológica como Google, no vayamos a ese extremo, pero que sí utilizan la tecnología para poder funcionar diariamente. Acá hay otro concepto interesante que tiene que ver con un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre, se entrevistó a un conjunto muy grande, no tengo el número a mano como para poder compartírselos, pero para tratar de identificar cuáles son las marcas y cuáles son quizá las industrias en consecuencia que están en la cabeza de las personas catalogadas como baby boomers, que en realidad son las personas que van entre 55 y 64 años hoy en día, y lo que se ve es que tienen mucho que ver con el consumo, es decir, la parte vinculada a, por ejemplo, un paralelo podría ser un Carrefour acá, o un Macro, o algún supermercado muy grande, un Easy, ese tipo de empresas, alguna pequeña porción vinculada a tecnología, pero no tanto, a los vehículos, a la parte vinculada a lo automotriz, empresas de tecnología de la época, pero más vinculadas a la parte de hardware más que de software, como podía ser HP en su momento, a la parte alimenticia. Bueno, hay toda una cuestión más vinculada a ese tipo de empresas y consecuentemente a ese tipo de consumo de esos productos y de esos servicios que ofrecen ese tipo de empresas. Entonces,
Acá la cuestión sería, si sus clientes están en ese rango etario, está perfecto que direccionemos por ahí y que probablemente la tecnología no sea algo, o la digitalización de todos sus procesos y este camino de la transformación digital no sea algo tan urgente. Pero recordemos que quienes hoy son generación X o generación Z, que ahora lo vamos a ver en un ratito, en algún momento también van a pasar a ser sus clientes. Entonces, si no empezamos a transformarnos, ahí nos vamos a quedar viejos y probablemente nuestra oferta nos quede vieja. Bueno, después, generación X. La generación X es el rango que va de 35 a 54. Me di cuenta que soy generación X y no soy ni millennial ni generación Z. Habla de mi edad. Pero bueno, acá lo que se empieza a ver es la importancia que empieza a tomar la cuestión tecnológica. No es una casualidad. Vivimos, o crecimos, mejor dicho, con empresas vinculadas a la tecnología y a lo digital, donde empezó el boom de Internet, donde empezamos a comunicarnos a través de un chat, donde empezamos a socializar a través de redes sociales, donde hay una presencia muy grande por el consumo online, donde hay un posicionamiento muy grande de lo que corresponde a contenido multimedia, accediendo a través de un Smart TV a una aplicación como Netflix, o cualquier otro tipo de aplicación o plataforma, como puede ser la plataforma que está sacando Disney. Bueno, hay un entendimiento de por qué el resultado de las empresas y consecuentemente los productos o servicios que ellas ofrecen está en las cabezas de estas edades, que tiene que ver con que uno fue creciendo con esas necesidades y probablemente con los que ese tipo de industrias empezaba a ofrecer. Y después, por último, la generación Z o los millennials, que van desde los 18 hasta los 34 años, que tiene que ver con una cuestión más vinculada al entretenimiento, lo que tiene que ver más con el consumo multimedia, aparecen nuevas profesiones incluso, desde, por ejemplo, un influencer, un concepto que empezó a aparecer en el último tiempo y que tiene que ver con esas presencias de personas conocidas en el ambiente de las redes sociales que hace que una marca aumente su cantidad de seguidores, por ejemplo, y consecuentemente la publicidad y visibilidad que tienen. Bueno, hay también un entendimiento que hay que hacer en relación a estas tres generaciones, a esta cuestión generacional de lo que nosotros tenemos que ir ofreciendo. Entonces, para resumir este punto de este miedo o esta situación, la verdad que a veces no es una opción decir me resulta costoso o no me resulta costoso, quiero invertir o no quiero invertir. A veces termina siendo un debe invertir, porque si no termina invirtiendo en tecnología, esa empresa empieza a quedar fuera de lo que van a ser las aspiraciones, deseos y gustos de sus nuevos clientes o próximos clientes. Y después, por último, el último miedo, el quinto, que tiene que ver en cómo sé que me estoy decidiendo, yo director de una empresa, de una organización, por el mejor sistema que puedo implementar. Bueno, acá pareciese que nos enfrentamos a una situación así, ¿no? Qué cantidad de alternativas, opciones, y en este caso como mero botones, tengo que oprimir para que sea la adecuada. Bueno, en realidad no hay una única respuesta a esto, no hay un único sistema que se adapte a todas las necesidades, más bien de acuerdo a la necesidad y al negocio en cuestión y al momento de esa organización hay determinado software o determinada tecnología que se tiene que aplicar en lugar de otra. Acá me atreví a resumir algunos tips a tener en cuenta, algunos parecen muy obvios, pero créanme que muchas veces ni siquiera se tienen en cuenta, y corresponden a focalizar en el negocio en cuestión, es decir, no implementar por implementar, no elegir cualquier software y implementar cualquier software, sino focalizarse en lo que me pide mi negocio y en función de eso, encontrar el socio tecnológico que me recomienda el software, el hardware o el avance tecnológico que corresponda para mi negocio en cuestión. El segundo punto, analizar las necesidades, un poco lo que decíamos antes. Bueno, para cada necesidad hay una determinada tecnología que puede ayudar a satisfacer o resolver alguna problemática vinculada a esa necesidad. Después buscar e investigar. Yo lo que veo mucho a veces es que porque conozco a tal que estudió una carrera de sistemas realmente, bueno, eso muchas veces no les va a funcionar, digamos. O sea, vamos a ponerlo en esos términos. Alguna vez por ahí les va a funcionar,
pero muchas veces no, porque dentro de lo que son las empresas de tecnología, de software, y que los pueden ayudar en este camino de la transformación, están quienes se focalizan en determinadas cuestiones, quienes son más generalistas y quienes están focalizadas en otras. Entonces, ante el negocio en cuestión, ante lo que quiero hacer con mi negocio, hay un socio específico para cada cosa. Entonces, busquen, investiguen exhaustivamente, traten de conocer la mayor cantidad de esos socios tecnológicos que los pueden ayudar, y realmente buscar e investigar ayuda muchísimo. Después, el cuarto punto es no escatimar. Ahí yo sé que es difícil, porque hablar sobre las inversiones ajenas no es correcto, pero que el driver de la decisión sea el económico hace que se tomen malas decisiones. O mejor dicho, que el único driver a considerar o el más prioritario sea, porque me salió barato, lo implementé, seguramente en el cortísimo plazo, eso que implementaron no les va a servir más. Entonces traten de que los drivers pasen por otro lado y no tanto por la cuestión económica. Por supuesto que es un balance, ¿no? Es un equilibrio, no estoy diciendo que no, pero traten de considerar otras cuestiones a la hora de tomar esa decisión. El quinto punto tiene que pedir ayuda, bueno, esto de buscar e investigar, traten de buscar otras empresas que tengan problemáticas similares, que estén en la misma industria, que tengan necesidades parecidas en cuanto a resolver cuestiones del negocio, como que ya las pasaron, que ya tuvieron la experiencia, que probablemente ya fracasaron, que probablemente ya eligieron mal, y que hoy ya eligieron bien, entonces le pueden decir, bueno, vayan por acá, eso me parece que es muy bueno. Después el otro punto es desarrollar de acuerdo a las necesidades. A veces pareciese que desarrollar un software a medida es una mala palabra, y que hay que ir todo a cuestiones enlatadas y productos. Eso no es así. Muchas veces el software no viene preparado para adaptarse a lo que el negocio pide, y desarrollar lo que necesito está bien también. Entonces, ahí hay algo que nosotros decimos siempre, que es la organización no se tiene que adaptar al producto, el producto se tiene que adaptar a mis necesidades, pero por supuesto hay que ser consciente que uno está desarrollando algo para que eso pase. Lo que sería un error es tratar de pretender implementar un producto cerrado y enlatado y que se adapte a mis necesidades, porque el producto en realidad está pensado para algo, y si me voy de esos límites probablemente ya me deje de funcionar. Después el otro punto es integrar todo. A ver, integrar todo quiere decir pensarlo con una, valga la redundancia, integralidad del pensamiento, una cuestión sistémica de cómo van a funcionar mis áreas, mis sistemas, mis desarrollos, mis responsabilidades y mis procesos. Si me quedan procesos descolgados, simplemente un solo sistema que está aislado y que no se comunica con nadie, no me va a servir tampoco demasiado. Después todo el mundo a bordo. Acá esto que hablábamos de la cuestión comunicacional y de la cuestión cultural es bien importante. O sea, si el personal de una organización no está convencida de que implementar tal o cual tecnología o ir por tal o cual camino es el correcto, seguramente eso no va a funcionar. Entonces, o estamos todos en el mismo barco o no estamos y no avanzamos. El otro punto es comunicar, comunicar y comunicar. A veces parece algo medio obvio, pero muchas veces no se realiza. Muchas veces un grupo cerrado trata de implementar algo y no lo comparte, no lo comunica, no lo sociabiliza, no lo expone, no lo somete a que lo validen, y eso es un error, porque cuando me enfrasco y me enamoro tanto de lo que quiero realizar, probablemente cuando lo abra después ya no sirva más. Entonces, esto de mantenerse en contacto, comunicación, en constante comunicación, me parece que es importante. Y el último punto, compartir cuando el software que elegí, o la tecnología, o el camino, o el proceso, o lo que corresponda que estemos llevando adelante, sea el adecuado, compartirlo. Es decir, si yo tengo un caso de éxito, pongámoslo sobre la mesa, comentémoselo a una industria que está en búsqueda de algo parecido, a una empresa que necesita lo mismo, porque seguramente algo que nosotros vayamos a compartir va a hacer que ese producto sea mejor. Entonces, el compartir, el abrirlo, el hacer parte a otro, aunque parezca que puede ser la competencia, siempre termina ayudando más que complicando las cosas. Eso en relación a algunos tips. Y para cerrar, les diría que cuando piensen
en comenzar a transitar el camino de la transformación digital, intenten no seguir los pasos del amigo Dick Rose, que sobre los Beatles tuvo una apreciación un tanto equivocada. Bueno, muchísimas gracias a todos por la escucha. Nacho, ahí volví. Ahora sí los invitamos a todos o a hacer preguntas en el chat o a levantar la mano en el caso de que quieran preguntar. Yo les habilito el micrófono y te pueden preguntar directamente, así hay lugar a las repreguntas. A ver si... Buenísimo. Me había llegado, mientras que la gente va escribiendo sus preguntas y levantando la mano, una consulta por mail, y creo que bueno, en algún punto vos de tu charla lo dijiste, porque dicen, ¿cómo arranco una transformación de esta si no tengo capacitación, somos toda gente grande y no, digamos, es como que, ¿cómo se hace si se parte de cero? Es un estudio jurídico, ¿no? La persona que me lo preguntaba. Bueno, es un tema que tiene que ver con ese primer punto del que hablábamos en relación a este eje de capacitación. Lo primero a decir ahí es que, desde mi punto de vista, ¿no? Y esto en una perspectiva y una opinión, yo realmente creo que tener la humildad de encontrar en un otro quien me pueda aportar ciertos conocimientos que realmente no me van a marcar un diferencial que los aprenda yo, me parece que es importante. Entonces, diría que en lugar de focalizar todos los esfuerzos en aprender cosas que probablemente no me lleven al éxito, conviene más focalizar los esfuerzos en encontrar un aliado que pueda, o un socio que pueda ayudarme en este proceso de la transformación, porque es un proceso muy largo, es un proceso complejo, es un proceso que involucra, como decía hace un rato, muchas dimensiones, toca muchas aristas, entonces seguramente se va a necesitar el conocimiento de quien hizo la pregunta, que conoce muy bien el negocio, que conoce muy bien los pormenores, pero también se necesita toda la mirada más digital y tecnológica de otros actores, y que me parece que quién mejor que quienes han estudiado y se han formado en eso como para poder colaborar sobre el tema en cuestión. Después, por supuesto, hay muchísima bibliografía, hay mucha información, hay muchas capacitaciones, hay muchos portales donde uno puede empezar a aprender al menos el entender a la otra parte. A mí me parece que ese también es un concepto interesante. A ver, probablemente no tenga mucho sentido que un estudio jurídico se ponga a aprender cómo programar para hacer un software. Lo que sí tiene sentido es que aprenda cómo pedir lo que necesita. Entonces, probablemente estudiar o capacitarse sobre cuestiones de aprender el lenguaje para poder hacer consultas, a mí me parece que eso está muy bueno y eso es muy provechoso y es algo que no requiere una gran cantidad de energía y que aporta sustancialmente a quien quiere emprender el camino de la transformación. Nacho, te paso algunas otras preguntas. Esta es larga, así que te la voy haciendo por partes, porque hay varias en una. Bueno. ¿Consideras que cualquier empresa pyme puede atravesar este camino de la transformación digital? Bueno, ahí la respuesta para mí es un sí en mayúscula, un sí en negrita y con admiración, con signo de admiración al final. Para mí no hay nadie que se quede afuera en esto. Yo, de hecho, lo que pienso es que las pymes tienen muchas más chances de poder transformarse digitalmente que las multinacionales, sinceramente. O las empresas muy grandes. ¿Por qué? Porque por un solo factor muy simple, no tienen la burocracia muchas veces que tienen las grandes compañías. Entonces, si entienden que tienen un tamaño justo probablemente y que encuentran esto de ese socio que los puede acompañar en esta transformación, para mí tienen todas las posibilidades de poder empezar a transitar el camino de la transformación. Sigo ampliando esa pregunta. ¿En cuánto tiempo se implementa una transformación digital y cuándo termina? Si es que termina, ¿no? En algún momento.
Mm, Bueno, ahí eso es difícil de contestar, porque cualquier respuesta que diga va a ser equivocada, pero realmente, a ver, si yo tendría que ser consecuente y honesto con lo que pienso, yo creo que eh, nunca se termina de lograr, nunca llega a la meta en esto, desde mi perspectiva. O sea, es más, yo veo como algo sano que una empresa esté desde que empezó la decisión de transformarse, que nunca encuentre el fin. Quiere decir de que está continuamente buscando cosas nuevas en cómo transformarse y cómo escuchar de la manera más adecuada a sus clientes. Entonces veo como un aspecto positivo el que no termine nunca. Si después, a ver, hay que definir una línea de tiempo, bueno, eso por supuesto se puede hacer y diría que hasta es bastante sencillo en términos de que se arman planes y esos planes tienen objetivos y por supuesto tienen fechas que cumplirse y tienen tiempos y alcances, y ahí hay tiempos como para decir lleva años, lleva meses, de acuerdo a lo que se quiera encarar, pero el proceso en sí grande de cómo una empresa se puede transformar, yo creo que es una decisión que empieza y hasta que murió no termina, digamos. Me parece que va por ahí. Bien, y otra pregunta que es importante, porque a veces vos tenés una empresa donde la mayoría o gran parte no quiere salir de esa zona de confort que vos hablaste. Entonces acá Mauro pregunta si hay posibilidades de lograr cuando tenés gente que no quiere salir de la zona de confort, o cuál sería, también es otra pregunta incluida en esa, el camino para incentivar esa salida hacia las otras zonas que mencionaste. Bueno, eso, a ver, es real, es muy buena la pregunta porque realmente quizá es la primera barrera a tratar de, o la primera instancia a tratar de superar, que es que haya un convencimiento de encarar este camino. Entonces, cuando no está esa primer cuestión sólida de decir, bueno, yo lo voy a hacer porque estoy convencido de lo que hago, si yo no hago algo convencido, seguramente no lo voy a hacer correctamente y ante el primer error, lo que va a terminar pasando es que voy a encontrar cualquier razón o cualquier excusa que pueda tener a mano como para cortar ese proyecto. Entonces, creo yo que lo primero a realizar cuando tenemos este tipo de situaciones es una instancia de sensibilización. Me parece que lo correcto es tratar de mostrar el valor agregado que impone y que presentan este tipo de transformaciones culturales y consecuentemente tecnológicas y digitales, el resultado que puede tener llevarlo adelante y presentar casos de empresas similares que empezaron a transitar ese camino y cómo fueron reconvirtiéndose y transformando y logrando resultados. Entonces, en la medida en la que se vea con seguridad y certidumbre cuáles fueron los resultados que consiguieron empresas que ya empezaron ese camino, bueno, probablemente por efecto contagio o por misma asegurarse y eliminar ciertos miedos que puedo llegar a tener, varios de los que vimos en la charla, me parece que ahí se puede ir avanzando y se puede lograr ese convencimiento de la dirigencia. Digo de la dirigencia porque me parece que hay un efecto cascada en todo esto. Si realmente la cabeza está convencida, bueno, es mucho más fácil. Ahora, si no logro ni siquiera convencer a la cabeza de una organización de transformar digitalmente, transformar la cultura de la organización, es complejo pensar de que el cambio pueda venir por otro lado. Me pareciese más una revolución más que un cambio en ese caso. Entonces, bueno, ahí hay una forma por ahí de empezar a encararlo, que tiene que ver con esto, en resumidas cuentas, tratando de sensibilizar y mostrar resultados de empresas que ya encararon este camino. Te vuelvo, Nacho, a la consulta del estudio jurídico, que es más práctica la pregunta, digamos, es, a tono jocoso dice, ¿cómo comienzo el proceso este? O sea, el tono jocoso viene cuando dice, publico un aviso diciendo que quiero transformar mi estudio en digital. O sea, la idea creo que con la pregunta va a por dónde buscamos, por dónde comenzamos. Es eso que vos decías de buscar asesoramiento en otro lado. ¿Cómo se hace? Está bueno. Bueno, está buena la consulta.
A ver, lo primero ahí es entender de que se necesita un actor vinculado a la tecnología, a esto de digitalizarse, de transformarse, entonces buscar empresas de tecnología que puedan hacer un acercamiento, entender la necesidad y ver realmente qué es lo que se quiere hacer, porque como decía, muchos nos referimos a que nos queremos transformar digitalmente, pero a veces no es eso, a veces es, quiero implementar, yendo al ejemplo de los abogados, un sistema de gestión de expedientes y con eso voy a estar bien. Bueno, eso no va a ser transformarse digitalmente, y es algo que cualquier empresa de desarrollo de software puede acercar una propuesta de digitalización de expedientes, por ejemplo. Pero mi recomendación sería buscar por polos tecnológicos, cámaras de servicios de software, empresas de tecnología, pedirles alguna entrevista, que estas empresas se puedan reunir, puedan comentar, identificar la necesidad y recién ahí, si realmente es un proceso integral de transformación digital, encararlo en conjunto con esa empresa. Y vamos con la última, así ya te liberamos. ¿Tenés idea de qué porcentaje de la facturación se puede destinar a esta transformación digital para que obviamente no se vayan todos los recursos en esto? Y eso depende mucho de cada organización, depende mucho también de el país en el que se encuentre esa empresa. A ver, hay países que tienen una cultura vinculado al capital de riesgo, vinculado a la innovación, al emprendedurismo, mucho más desarrollado, digamos, y evolucionado que el que tenemos acá en Argentina, entonces ahí el presupuesto siempre es mayor, se habla de ciertos porcentajes en algunos casos que rondan 5% de la facturación anual de la empresa, pero la verdad que es muy variable como para dar un número. Sí, lo que yo puedo decir es que es importante, si realmente se quiere encarar esto, definir de un ejercicio para el siguiente ejercicio un presupuesto vinculado a esto, ¿no? A abonar o a contratar cierto actor vinculado a la tecnología para acompañar ese proceso de la transformación. Dar un porcentaje sería decir cualquier número realmente, porque depende muchísimo del tipo de empresa, depende mucho de el tipo de intensidad que se le quiera dar a esta transformación. A ver, si esta empresa lo que quiere es hacer un dar vuelta a la página completamente y empezar a transformarse digitalmente, diría que tendría que considerar la mitad de su presupuesto para poder meterse en algo así. Pero realmente esto se hace con procesos que son graduales, que generalmente se planifican, que se tratan de incluso consultar con quienes son esos socios tecnológicos como para destinar recursos que sean los adecuados, tanto en lo económico como en la disponibilidad de las personas. Es otro factor bien importante, que es la disponibilidad que tiene que haber del otro lado para hacer un seguimiento de toda esta iniciativa, es decir, esos líderes de proyecto internos que tienen que seguir estos procesos. Así que bueno, hay tanto desde la cuestión de lo económico y desde la cuestión vinculada a las personas. Bárbaro, Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias, fuiste muy claro. Muchas gracias a todos por estar presentes, y bueno, los esperamos la semana que viene en las charlas que ya van a estar publicadas en nuestra página web. Gracias, Ignacia. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.